si te dijera que el dinero no existe realmente? Que lo que llamas capital es solo una promesa suspendida en el tiempo, mientras que tu ingreso es la única realidad que experimentas aquí y ahora. Irving Fisher descifró este misterio al revelar que nuestra relación con el dinero es, en esencia, una proyección de cómo percibimos el futuro. Bienvenido a Libros Raros, el santuario de los conocimientos olvidados, donde exploramos ideas capaces de transformar tu forma de ver el mundo. Hoy descubrirás una verdad incómoda. La economía no es solo cuestión de cifras, es una ciencia del tiempo, del deseo y de la conciencia humana. Introducción. Existe un conflicto silencioso que gobierna cada decisión que tomas sin que te des cuenta. El dilema entre poseer y disfrutar, acumular o vivir, guardar o experimentar, controlar el futuro o saborear el presente. La mayoría cree que la economía trata de dinero, cifras y riqueza material, pero en realidad es mucho más profunda. Es una ciencia del tiempo, de la paciencia y de la impulsividad humana. Irving Fisher comprendió que cada elección financiera es, en esencia, una decisión emocional disfrazada de lógica. Cuando eliges ahorrar, estás confiando en el mañana. Cuando gastas, estás afirmando el presente. Y en ese equilibrio invisible se construye toda tu vida. No se trata solo de cuánto tienes, sino de cómo distribuyes tu energía entre lo que eres hoy y lo que esperas ser mañana. Por eso, entender este conflicto no solo transforma tu relación con el dinero, sino también con tu propia existencia. Antes de continuar, suscríbete para no perderte ningún contenido, porque cada idea que descubrirás aquí puede convertirse en una herramienta esencial para tu vida. Capítulo 1. La ilusión del stock generador. Una de las ideas más poderosas y al mismo tiempo más mal comprendidas dentro del pensamiento económico es la noción de capital como algo sólido, estable y autosuficiente. Durante siglos, la mente humana ha sido entrenada para percibir la riqueza como acumulación, como una especie de fotografía congelada en el tiempo, donde el valor parece residir en la posesión misma. Sin embargo, esta percepción es profundamente engañosa. Irving Fisher desmontó esta ilusión con una claridad que aún hoy resulta perturbadora. El capital no es riqueza en sí mismo, es solo una promesa de movimiento futuro. Es una imagen estática que solo adquiere sentido cuando se transforma en flujo. Imaginar el capital como un depósito inmóvil es comparable a observar una máquina apagada y creer que su valor reside en su forma, en su presencia física. Pero una máquina que no funciona, que no produce, que no genera ningún tipo de resultado, es esencialmente inútil. De la misma manera, cualquier activo que no esté generando un flujo constante de beneficios, de experiencias o de utilidad, se convierte en una ilusión de riqueza. Puede tranquilizar el ego, puede dar una sensación de seguridad, pero en esencia está muerto. La riqueza real no se encuentra en lo que se posee, sino en lo que fluye. En una experiencia que marcó profundamente su comprensión, un hombre dedicó años de su vida a acumular bienes materiales. Invirtió en propiedades, adquirió objetos de valor, construyó una imagen de éxito basada en lo que podía mostrar. Desde el exterior, parecía haber alcanzado una estabilidad admirable. Sin embargo, en el silencio de su vida cotidiana, algo no encajaba. Sus activos estaban ahí, inmóviles, como piezas de museo. No generaban una experiencia viva, no producían un flujo constante de bienestar ni de significado. Era rico en apariencia, pero pobre en realidad vivida. Con el tiempo, comenzó a cuestionarse: ¿qué es realmente el valor? ¿Es la posesión o es la capacidad de generar experiencias?
Fue en ese momento cuando comprendió algo que cambia por completo la perspectiva. El capital no es el fin, es el medio. Y cuando el medio se convierte en un fin, todo el sistema se distorsiona. La acumulación deja de ser una herramienta y se transforma en una trampa. Este fenómeno no es individual, es colectivo. La sociedad moderna ha construido una narrativa donde el éxito se mide por el tamaño del stock, por la cantidad de recursos acumulados. Pero rara vez se cuestiona si ese stock está vivo o muerto, si está generando un flujo o simplemente ocupando espacio en el tiempo. Se idolatra la acumulación sin comprender que, sin movimiento, no hay vida económica real. El error fundamental reside en confundir potencial con realidad. El capital es potencial, es una posibilidad latente. Pero el potencial, por sí solo, no tiene valor si no se actualiza. Es como una semilla que nunca se planta. Puede contener en sí misma la promesa de un árbol, de frutos, de vida, pero mientras permanezca inactiva, su valor es puramente teórico. Solo cuando se integra en un proceso dinámico, cuando entra en contacto con el tiempo, con el entorno y con la acción, se convierte en algo real. En otra historia, alguien heredó una gran cantidad de dinero. De un día para otro, pasó a formar parte de ese grupo que la sociedad considera privilegiado. Sin embargo, lejos de experimentar una mejora significativa en su vida, se encontró atrapado en una especie de parálisis. El miedo a perder lo que tenía le impidió poner ese capital en movimiento. Evitaba invertir, evitaba gastar, evitaba arriesgar. Su riqueza, en lugar de liberarlo, lo encarceló. El capital, al no transformarse en flujo, se convirtió en una fuente de ansiedad constante. Aquí aparece una verdad incómoda. La seguridad absoluta es incompatible con el movimiento. Y sin movimiento, el capital pierde su esencia. La verdadera riqueza implica una relación activa con el tiempo, una capacidad de transformar el potencial en experiencia. Esto requiere una forma de inteligencia que va más allá de los números, una comprensión profunda de la naturaleza del valor. Irving Fisher insistía en que el valor de un activo no reside en su existencia presente, sino en los ingresos futuros que es capaz de generar. Esta idea, aparentemente simple, tiene implicaciones radicales. Significa que todo lo que no produce un flujo constante está, en cierto sentido, desconectado de la realidad económica. Es una ilusión sostenida por la percepción, pero no por la experiencia. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de formas sutiles. Muchas personas trabajan durante años para adquirir bienes que, una vez obtenidos, no transforman realmente su calidad de vida. Se convierten en símbolos, en referencias externas, pero no en fuentes de flujo. El resultado es una sensación de vacío difícil de explicar. Han alcanzado lo que creían que querían, pero no sienten lo que esperaban sentir. La razón es simple y al mismo tiempo profundamente compleja. Confundieron el stock con el flujo. Pensaron que poseer era suficiente, que la acumulación era el objetivo final. Pero la vida no funciona en términos de acumulación, funciona en términos de experiencia continua. Todo lo que no participa en ese flujo queda fuera de la realidad vivida. Existe también una dimensión psicológica en esta ilusión. El capital acumulado proporciona una sensación de control, una ilusión de dominio sobre el futuro. Pero ese control es frágil, porque depende de variables que están fuera del alcance individual. Los mercados cambian, las condiciones evolucionan, la incertidumbre es permanente. Aferrarse al stock como si fuera una garantía absoluta es ignorar la naturaleza dinámica del mundo. En un momento de claridad, alguien que había pasado toda su vida acumulando comenzó a desprenderse de ciertos activos. No por necesidad,
sino por comprensión. Empezó a invertir en experiencias, en proyectos, en relaciones que generaban un flujo real en su vida. Descubrió que, paradójicamente, al reducir su stock aparente, aumentaba su riqueza real, porque lo que ganaba no era solo dinero, sino calidad de experiencia. Este cambio de perspectiva transforma completamente la relación con la economía. Ya no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto fluye a través de ti. El capital deja de ser un objetivo y se convierte en una herramienta al servicio de la vida. Y en ese momento, la acumulación deja de ser una obsesión y se convierte en una estrategia consciente. La ilusión del stock generador es, en esencia, una trampa mental. Hace creer que el valor está en la inmovilidad, cuando en realidad está en el movimiento. Hace pensar que la seguridad está en la acumulación, cuando en realidad está en la capacidad de generar flujo. Y mientras esta ilusión no se disuelva, la relación con la riqueza seguirá siendo incompleta. Comprender esto no es solo un ejercicio intelectual, es una transformación profunda en la forma de ver el mundo. Significa dejar de medir el éxito en términos de posesión y empezar a medirlo en términos de experiencia. Significa reconocer que el capital por sí mismo no tiene vida y que solo cobra sentido cuando se integra en un proceso dinámico. Al final, la pregunta no es cuánto has acumulado, sino cuánto de lo que tienes está realmente vivo. Porque lo que no fluye, no vive. Y lo que no vive, aunque parezca valioso, no es más que una ilusión sostenida en el tiempo. Capítulo 2. La medida de la impaciencia humana. Dentro de la arquitectura invisible que organiza las decisiones económicas, existe una fuerza silenciosa que rara vez se reconoce en su verdadera dimensión, la impaciencia humana. No se trata simplemente de un rasgo de carácter ni de una debilidad pasajera, sino de un principio estructural que define la manera en la que los individuos se relacionan con el tiempo, con el deseo y con la incertidumbre. Irving Fisher comprendió que el interés, ese número aparentemente técnico y objetivo, es en realidad la expresión matemática de una tensión profundamente humana, la preferencia por el presente frente al futuro. Cada vez que alguien decide consumir hoy en lugar de esperar, cada vez que se elige una recompensa inmediata en lugar de una mayor pero diferida, se está manifestando esta impaciencia, no como un error aislado, sino como una inclinación constante que atraviesa todas las capas de la experiencia humana. La vida, en su naturaleza finita, introduce una urgencia que no puede ser ignorada. Saber que el tiempo es limitado transforma cada decisión en una especie de apuesta existencial. Esperar implica riesgo. Actuar ahora implica certeza, aunque sea parcial. En una escena aparentemente banal, un individuo se encuentra frente a una elección simple: gastar una cantidad de dinero en una experiencia inmediata o guardarla para un beneficio mayor en el futuro. Desde una perspectiva puramente racional, la segunda opción podría parecer más ventajosa. Sin embargo, algo en su interior lo empuja hacia la primera. No es ignorancia, no es falta de cálculo, es una forma de inquietud más profunda. Es la sensación de que el futuro no está garantizado, de que posponer el disfrute es, en cierto sentido, perder una oportunidad que quizás no se repita. Esta tensión es la base sobre la cual se construye el concepto de tasa de interés. Lejos de ser un simple mecanismo financiero, el interés es el precio que se paga por esta impaciencia. Es la compensación que exige quien decide renunciar al presente en favor del futuro. Y al mismo tiempo, es el costo que asume quien no está dispuesto a esperar. En ese intercambio se revela una verdad incómoda. El tiempo tiene valor.
Y ese valor está directamente relacionado con la manera en que cada individuo percibe su propia existencia. La impaciencia no es uniforme. Varía entre personas, entre culturas, entre momentos históricos. Hay quienes son capaces de esperar largos periodos con una confianza casi inquebrantable, y hay quienes sienten la urgencia de convertir cualquier posibilidad en experiencia inmediata. Esta diferencia no se explica únicamente por factores económicos, sino por una relación íntima con la incertidumbre. Cuanto mayor es la percepción de riesgo sobre el futuro, mayor es la tendencia a priorizar el presente. En una experiencia reveladora, alguien que había vivido en condiciones de escasez desarrolló una relación muy particular con el tiempo. Para él, el futuro siempre había sido incierto, impredecible, incluso amenazante. Como resultado, cada oportunidad de disfrutar en el presente se convertía en algo casi sagrado. No acumulaba, no planificaba a largo plazo, no por falta de inteligencia, sino por una comprensión visceral de la fragilidad de la vida. Desde fuera, podía parecer irresponsable, pero en su lógica interna estaba tomando decisiones coherentes con su experiencia. Por el contrario, otro individuo, criado en un entorno de estabilidad, desarrolló una paciencia extraordinaria. Podía posponer recompensas durante años, invertir en proyectos a largo plazo, confiar en procesos que requerían tiempo. Para él, el futuro no era una amenaza, sino una extensión natural del presente. Su relación con el interés era completamente distinta, no porque los números cambiaran, sino porque su percepción del tiempo era diferente. Irving Fisher integró estas observaciones en un marco teórico que trasciende la economía convencional. Entendió que la tasa de interés no puede ser explicada únicamente por la oferta y la demanda de capital, sino que está profundamente influenciada por factores psicológicos. La impaciencia, el miedo, la esperanza, la percepción del riesgo. Todo ello se traduce en decisiones que, agregadas, determinan el nivel general de los tipos de interés. Este enfoque revela una dimensión casi existencial del fenómeno. La economía deja de ser una disciplina fría y cuantitativa para convertirse en un reflejo de la condición humana. Cada porcentaje, cada variación en las tasas, es en realidad una manifestación colectiva de cómo una sociedad percibe su futuro. Una sociedad optimista, confiada en su desarrollo, tenderá a valorar más el futuro, lo que se traduce en menores tasas de interés. Una sociedad marcada por la incertidumbre, por el miedo o por la inestabilidad tenderá a privilegiar el presente, elevando el precio del tiempo. En la vida cotidiana, esta dinámica se manifiesta de formas sutiles pero constantes. La dificultad para ahorrar, la tendencia a endeudarse, la búsqueda de gratificación inmediata, todo ello responde a esta lógica. No se trata simplemente de falta de disciplina, sino de una relación compleja con el tiempo y con la propia existencia. Cada decisión financiera es, en el fondo, una declaración sobre cómo se percibe el futuro. En un momento de introspección, alguien comenzó a observar sus propios hábitos. Se dio cuenta de que, a pesar de tener la capacidad de planificar a largo plazo, constantemente elegía el camino de la gratificación inmediata. No porque no entendiera las consecuencias, sino porque había una inquietud interna que lo empujaba a hacerlo. Esa inquietud no era otra cosa que la manifestación de su propia impaciencia, una respuesta emocional a la incertidumbre de la vida. Al reconocer esto, algo cambió. No de manera abrupta, no como una transformación instantánea, sino como una toma de conciencia gradual. Comenzó a experimentar con la espera, a retrasar ciertas decisiones, a observar qué ocurría cuando no cedía inmediatamente al impulso.
Descubrió que la impaciencia no desaparecía, pero podía ser comprendida, observada, incluso integrada en una estrategia más amplia. Este proceso no elimina la tensión entre presente y futuro, pero la transforma. En lugar de ser una lucha constante, se convierte en un equilibrio dinámico. La clave no está en eliminar la impaciencia, sino en reconocer su existencia y comprender su origen. Solo así es posible tomar decisiones que no estén completamente determinadas por ella. La tasa de interés, en este sentido, deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una herramienta de comprensión. Permite observar cómo se valora el tiempo, cómo se negocia con la incertidumbre, cómo se equilibra el deseo de vivir el presente con la necesidad de construir el futuro. Es una medida, no solo económica, sino profundamente humana. Al final, la pregunta no es si es mejor consumir hoy o esperar a mañana. La verdadera cuestión es desde dónde se toma esa decisión. Es una elección consciente basada en una comprensión clara de las propias prioridades, o es una reacción automática impulsada por el miedo, la ansiedad o la necesidad de evitar la incertidumbre. En ese punto, la economía se encuentra con la filosofía, porque decidir entre presente y futuro es, en última instancia, decidir cómo se quiere vivir. Y en esa decisión, cada individuo revela su relación con el tiempo, con el deseo y con la finitud de su propia existencia. Capítulo 3. La realidad del ingreso psíquico. Más allá de las cifras, de los balances y de las acumulaciones visibles, existe una dimensión de la riqueza que rara vez es tomada en cuenta, pero que en realidad constituye su esencia más profunda. Durante mucho tiempo, la humanidad ha medido el éxito económico en términos de cantidad: cuánto se posee, cuánto se gana, cuánto se acumula. Sin embargo, esta forma de evaluación ignora un aspecto fundamental: el impacto real que esos recursos tienen sobre la experiencia interna de quien los posee. Irving Fisher introdujo una idea que transforma radicalmente esta perspectiva. El verdadero ingreso no es monetario, es psíquico. Esta afirmación, en apariencia simple, desmantela una de las creencias más arraigadas en la mentalidad moderna, porque implica que el dinero por sí mismo no tiene valor. Es solo un medio, una herramienta que adquiere sentido únicamente en la medida en que produce una experiencia interna. Y esa experiencia no se mide en números, sino en sensaciones: satisfacción, tranquilidad, libertad, plenitud. Cuando el dinero no logra generar estas cualidades, su función queda incompleta. En ese sentido, alguien puede poseer grandes cantidades de capital y, sin embargo, ser pobre en términos reales. En una escena cotidiana, una persona revisa su cuenta bancaria. Las cifras son elevadas, el resultado de años de trabajo, disciplina y estrategia. Desde una perspectiva externa, todo indica que ha alcanzado el éxito. Sin embargo, en su interior no hay satisfacción. Hay una inquietud constante, una sensación de vacío que no puede ser llenada por más acumulación. Cada aumento en su capital genera una breve sensación de logro, seguida rápidamente por una nueva necesidad, una nueva meta, una nueva presión. El dinero fluye, pero no produce el efecto esperado. Este fenómeno no es excepcional, es más común de lo que se reconoce, porque el error no está en el dinero, sino en la forma en que se interpreta su función. Se ha confundido el medio con el fin. Se ha asumido que la acumulación es equivalente a la realización, cuando en realidad es solo una etapa dentro de un proceso más amplio. El objetivo último del capital no es crecer indefinidamente, sino generar un flujo de experiencias que enriquezcan la vida. Irving Fisher,
comprendió que cada decisión económica está orientada, en última instancia, hacia la búsqueda de satisfacción. Incluso las elecciones más racionales, más calculadas, están motivadas por una expectativa emocional. Se invierte esperando seguridad, se gasta buscando placer, se ahorra buscando tranquilidad. El dinero no es el objetivo, es el vehículo a través del cual se intenta alcanzar un estado interno deseado. Sin embargo, este proceso no es automático. No existe una relación directa y garantizada entre la cantidad de dinero y la calidad de la experiencia. De hecho, en muchos casos, ocurre lo contrario. A medida que aumenta la riqueza material, disminuye la capacidad de experimentar satisfacción. Esto se debe a que el foco se desplaza del uso al control, de la experiencia a la acumulación. El dinero deja de ser una herramienta y se convierte en un objeto de preocupación constante. En otra experiencia, alguien que había vivido durante años con recursos limitados comenzó a generar ingresos significativos. Al principio, cada mejora en su situación financiera se traducía en una sensación de alivio, de expansión, de posibilidad. Pero con el tiempo, esa sensación se fue desvaneciendo. Lo que antes era suficiente dejó de serlo. Lo que antes generaba satisfacción se volvió normal. La línea de referencia cambió, y con ella, la percepción del valor. Este fenómeno, conocido como adaptación, revela una característica fundamental de la experiencia humana: la tendencia a normalizar cualquier estado. Lo que en un momento genera felicidad, con el tiempo se convierte en el nuevo estándar. Y en ese proceso, la búsqueda de satisfacción se desplaza constantemente hacia adelante. El ingreso monetario puede aumentar indefinidamente, pero el ingreso psíquico no sigue necesariamente la misma trayectoria. Aquí aparece una distinción esencial. No todo uso del dinero genera el mismo tipo de experiencia. Hay formas de gasto que producen una satisfacción profunda y duradera, y hay otras que generan un placer momentáneo seguido de vacío. La diferencia no está en la cantidad, sino en la calidad de la experiencia. Invertir en relaciones, en aprendizaje, en salud, en tiempo libre consciente, tiende a producir un impacto más significativo que la acumulación de objetos o símbolos. En un momento de claridad, alguien decidió observar su propia relación con el dinero desde esta perspectiva. En lugar de centrarse en cuánto ganaba o cuánto tenía, comenzó a preguntarse qué tipo de experiencias estaba generando con esos recursos. Descubrió que muchas de sus decisiones estaban orientadas más hacia la validación externa que hacia la satisfacción interna. Compraba para ser visto, invertía para sentirse seguro, acumulaba para evitar el miedo, pero pocas veces utilizaba el dinero como una herramienta para crear experiencias significativas. Al cambiar este enfoque, su relación con la riqueza se transformó, no de manera inmediata ni radical, sino de forma progresiva. Empezó a priorizar aquello que realmente generaba bienestar, a reducir lo que solo alimentaba la apariencia. Y en ese proceso, algo inesperado ocurrió. Con menos acumulación aparente, experimentaba más satisfacción real. El ingreso psíquico aumentaba, incluso cuando el ingreso monetario no crecía al mismo ritmo. Este cambio de perspectiva no implica rechazar el dinero ni minimizar su importancia. Implica comprender su función real. El dinero es una herramienta poderosa, pero su poder no reside en su cantidad, sino en su capacidad de transformar la experiencia. Cuando se utiliza de manera consciente, puede convertirse en un medio para ampliar la vida, para generar libertad, para crear espacios de crecimiento. Pero cuando se convierte en un fin en sí mismo, pierde su sentido y genera una forma de pobreza más sutil, pero más profunda. La sociedad moderna, en gran medida,
ha olvidado esta distinción. Ha construido sistemas enteros basados en la acumulación, en la maximización del ingreso monetario, en la expansión constante del capital. Pero rara vez se cuestiona si ese crecimiento se traduce en una mejora real de la experiencia humana. Las cifras aumentan, pero la satisfacción no necesariamente lo hace. Irving Fisher, al introducir el concepto de ingreso psíquico, abrió una puerta hacia una comprensión más amplia de la economía. Una comprensión que integra la dimensión subjetiva, que reconoce que el valor no es absoluto, sino relativo a la experiencia. Esto no significa abandonar el análisis cuantitativo, sino complementarlo con una perspectiva cualitativa que permita evaluar el impacto real de las decisiones económicas. En la práctica, esto implica un cambio en la forma de tomar decisiones. En lugar de preguntar únicamente cuánto se gana o cuánto se ahorra, se introduce una nueva pregunta. ¿Qué tipo de experiencia genera esta decisión? ¿Contribuye a una mayor sensación de bienestar, de libertad, de sentido? ¿O simplemente incrementa una cifra sin modificar la calidad de la vida? En una situación concreta, alguien tuvo la oportunidad de aumentar significativamente sus ingresos a cambio de sacrificar tiempo, energía y relaciones. Desde una perspectiva tradicional, la decisión parecía evidente: más dinero implicaba más éxito. Sin embargo, al considerar el ingreso psíquico, la ecuación cambió. El aumento monetario venía acompañado de una reducción en la calidad de la experiencia. Menos tiempo para disfrutar, más estrés, más desconexión. Al final, decidió no aceptar la oportunidad, priorizando su bienestar interno sobre el crecimiento financiero. Este tipo de decisiones, aunque puedan parecer irracionales desde una lógica puramente económica, reflejan una comprensión más profunda de la riqueza. Una comprensión que reconoce que el objetivo no es acumular recursos, sino utilizarlos de manera que enriquezcan la vida. En este sentido, la verdadera medida del éxito no es cuánto se tiene, sino cómo se vive. La realidad del ingreso psíquico también plantea un desafío. No es fácilmente medible. No puede ser representado en una cifra. No puede ser comparado de manera objetiva. Depende de la percepción, de la sensibilidad, de la capacidad de experimentar. Esto lo hace más complejo, pero también más auténtico, porque obliga a cada individuo a desarrollar una relación consciente con su propia experiencia, a definir qué significa realmente el bienestar. En última instancia, esta perspectiva redefine completamente la noción de pobreza y riqueza. Alguien puede tener pocos recursos materiales y, sin embargo, experimentar un alto nivel de satisfacción. Y alguien puede poseer grandes cantidades de capital y aún así sentirse vacío. La diferencia no está en la cantidad, sino en la relación con lo que se tiene. Así, el capital deja de ser el centro y el ingreso psíquico se convierte en el verdadero indicador. No porque el dinero pierda su importancia, sino porque se sitúa en su lugar adecuado. Es un medio, no un fin. Es una herramienta, no un objetivo. Y cuando esta distinción se integra plenamente, la economía deja de ser una búsqueda infinita de acumulación y se convierte en una práctica consciente de creación de experiencia. En ese punto, la riqueza ya no es algo que se posee, sino algo que se vive. Y en esa vivencia se revela una verdad simple pero transformadora. No importa cuánto tengas si eso no se traduce en una vida que realmente valga la pena ser experimentada. Capítulo 4. El sacrificio del vergel sagrado. Entre todas las confusiones que distorsionan la relación del ser humano con la riqueza, pocas son tan silenciosas y al mismo tiempo tan destructivas como la incapacidad de distinguir entre la fuente y el producto.
Esta confusión, aparentemente simple, encierra una de las claves más profundas del pensamiento económico y existencial. Irving Fisher lo comprendió con una claridad que trasciende lo técnico. El capital no es lo que se consume, es lo que permite que algo pueda ser consumido. Y cuando esa diferencia se pierde, comienza un proceso lento pero inevitable de empobrecimiento. Imagina un vergel antiguo, un espacio cultivado durante años, donde cada árbol ha sido cuidado con paciencia, donde cada raíz ha penetrado profundamente en la tierra, absorbiendo nutrientes invisibles. Ese vergel no es simplemente un conjunto de árboles, es una fuente continua de frutos, una estructura viva que transforma el tiempo en abundancia. Sin embargo, alguien, movido por la urgencia o la ignorancia, decide cortar los árboles para alimentarse directamente de su madera. Durante un breve periodo, obtiene más materia, más recursos inmediatos. Pero lo que no percibe es que ha destruido la fuente que generaba los frutos. Ha confundido el medio con el fin. Esta imagen no es una metáfora lejana, es una descripción precisa de lo que ocurre constantemente en la vida económica y personal. Personas, empresas, incluso sociedades enteras, sacrifican su capital en nombre de un beneficio inmediato. Consumen lo que debería ser preservado, agotan lo que debería ser cultivado, destruyen lo que debería sostener el futuro. Y lo hacen no necesariamente por falta de inteligencia, sino por una forma de impaciencia que nubla la percepción. En una experiencia concreta, alguien que había construido un negocio próspero durante años comenzó a enfrentar una presión creciente. Las expectativas aumentaban, las demandas externas se intensificaban, y la necesidad de resultados inmediatos se volvió dominante. En lugar de mantener la estructura que generaba valor, empezó a extraer cada vez más recursos de ella sin reinvertir, sin cuidar los procesos internos. Durante un tiempo, los resultados parecían incluso mejorar. Había más ingresos, más liquidez, más aparente éxito. Pero esa mejora era una ilusión sostenida por la destrucción de la base. Con el paso del tiempo, la calidad del negocio comenzó a deteriorarse. Los sistemas que antes funcionaban con fluidez se volvieron frágiles. Las relaciones se desgastaron. La capacidad de generar valor disminuyó. Lo que había sido un flujo constante se transformó en una lucha por mantener lo que ya no podía sostenerse. El problema no era externo, era estructural. Había sacrificado el vergel por el fruto inmediato. Irving Fisher insistía en que la distinción entre capital e ingreso no es solo conceptual, es vital. El ingreso es lo que puede ser consumido sin afectar la capacidad futura de generar más ingreso. El capital, en cambio, es la fuente que hace posible ese flujo. Confundir ambos es, en términos simples, comprometer el futuro en nombre del presente. Esta dinámica no se limita al ámbito económico. Se extiende a todas las dimensiones de la vida. El cuerpo, por ejemplo, es una forma de capital. La energía, la salud, la capacidad de concentración, todo ello constituye una fuente de la cual se derivan múltiples formas de ingreso, productividad, creatividad, bienestar. Cuando alguien utiliza esa energía sin descanso, sin cuidado, sin recuperación, está consumiendo su capital. Puede obtener resultados a corto plazo, pero a largo plazo la fuente se debilita. En otra historia, una persona altamente motivada decidió trabajar sin pausa durante largos periodos. Su objetivo era maximizar sus resultados, aprovechar cada momento, extraer el máximo rendimiento de su tiempo. Durante un tiempo logró avances significativos, pero poco a poco comenzó a experimentar agotamiento, pérdida de claridad, disminución de la creatividad.
Había tratado su energía como si fuera un ingreso ilimitado, cuando en realidad era un capital que necesitaba ser preservado. El mismo principio se aplica a las relaciones humanas. Las conexiones profundas, la confianza, el afecto, no son recursos infinitos que pueden ser utilizados sin cuidado. Son estructuras que requieren atención, tiempo, presencia. Cuando alguien toma constantemente sin dar, cuando prioriza el beneficio inmediato sobre el cuidado de la relación, está erosionando esa fuente. Puede obtener algo en el corto plazo, pero a largo plazo pierde algo mucho más valioso. La disciplina de preservar el capital implica una forma de conciencia que va en contra de muchos impulsos naturales. Requiere renunciar a ciertos beneficios inmediatos en favor de una estabilidad más profunda. No es una negación del presente, sino una forma de integrarlo dentro de una visión más amplia. Es comprender que no todo lo que se puede consumir debe ser consumido. En un momento de reflexión, alguien comenzó a observar su vida desde esta perspectiva. Se preguntó cuáles eran sus fuentes reales de valor. No solo en términos financieros, sino en términos de energía, de tiempo, de relaciones, de conocimiento. Descubrió que muchas de esas fuentes estaban siendo utilizadas de manera poco consciente. Gastaba energía en actividades que no generaban valor real, descuidaba aspectos fundamentales de su bienestar, priorizaba resultados inmediatos sobre procesos sostenibles. A partir de esa comprensión, comenzó a hacer ajustes, no cambios drásticos, sino decisiones pequeñas pero consistentes, orientadas a proteger su capital. Introdujo momentos de descanso, invirtió en su desarrollo, cultivó relaciones de manera más consciente. Con el tiempo, el efecto fue evidente. No solo mejoraron sus resultados, sino que lo hicieron de una manera más estable, más sostenible, más alineada con una sensación de equilibrio interno. El sacrificio del vergel sagrado no siempre es evidente en el momento en que ocurre. Muchas veces se presenta como una decisión lógica, como una respuesta necesaria a una situación concreta, pero sus efectos se manifiestan con el tiempo, cuando la fuente comienza a debilitarse y el flujo disminuye. En ese momento, la recuperación no es inmediata. Requiere reconstrucción, paciencia, cuidado. Irving Fisher entendió que la verdadera riqueza no se mide solo por el flujo de ingresos, sino por la solidez de la fuente que los genera. Esta idea introduce una dimensión de responsabilidad en la gestión de los recursos. No se trata solo de maximizar el beneficio, sino de preservar la capacidad de generar beneficio en el futuro. En una sociedad orientada hacia el consumo inmediato, esta perspectiva puede parecer contraintuitiva. Se promueve la satisfacción instantánea, la optimización del presente, la extracción máxima de valor en el menor tiempo posible. Pero este enfoque, llevado al extremo, conduce inevitablemente a la erosión de las fuentes. El resultado es una forma de riqueza efímera, basada en la explotación en lugar de la sostenibilidad. Comprender la diferencia entre capital e ingreso es, en esencia, aprender a vivir con una visión más amplia del tiempo. Es reconocer que cada decisión tiene implicaciones que van más allá del momento presente. Es desarrollar una sensibilidad hacia lo que sostiene la vida, hacia lo que permite que el flujo continúe. En última instancia, la pregunta no es cuánto puedes obtener ahora, sino qué estás dispuesto a preservar para que ese flujo continúe en el tiempo. Porque el verdadero poder no reside en consumir, sino en mantener viva la fuente. Y en esa comprensión se encuentra una forma más profunda de riqueza, una que no se agota, una que no depende de la urgencia, sino de la capacidad de cuidar lo esencial. Capítulo 5. El velo de la fiebre monetaria.
Bajo la superficie de los mercados, de los salarios, de los precios y de las cifras que parecen definir la realidad económica, se esconde una ilusión tan poderosa que ha logrado condicionar la percepción colectiva durante generaciones enteras. No se trata de un error evidente ni de una simple confusión técnica, sino de una distorsión profunda en la manera en que los seres humanos interpretan el valor. Irving Fisher identificó esta distorsión como la ilusión monetaria, un fenómeno en el que las personas confunden el valor nominal con el valor real, creyendo que los números que observan representan directamente su poder adquisitivo, su bienestar o su riqueza, cuando en realidad son solo símbolos fluctuantes. La mente humana, por su propia naturaleza, busca referencias simples para interpretar el mundo. Los números ofrecen una sensación de claridad, de precisión, de control. Ver un saldo elevado en una cuenta bancaria produce una respuesta emocional inmediata, una sensación de seguridad o de éxito. Pero esa reacción está basada en una percepción superficial, porque ese número, aislado de su contexto, no tiene un significado absoluto. Su valor depende de múltiples factores invisibles: el nivel de precios, la inflación, el poder adquisitivo, las condiciones del entorno. En una escena aparentemente trivial, alguien recibe un aumento de salario. La cifra es mayor, el número es más alto, y con ello llega una sensación de progreso. Sin embargo, al cabo de unos meses, esa misma persona comienza a notar que su capacidad de compra no ha mejorado de manera significativa. Los precios han subido, los costos han aumentado, y lo que parecía una mejora se diluye en la experiencia cotidiana. La cifra creció, pero la realidad no cambió en la misma proporción. Aquí se manifiesta con claridad la ilusión. El número ha engañado a la percepción. Irving Fisher explicó que las personas tienden a pensar en términos nominales porque es cognitivamente más sencillo. Ajustar constantemente la percepción para tener en cuenta cambios en el nivel de precios requiere un esfuerzo que la mente no siempre está dispuesta a realizar. Como resultado, se generan decisiones basadas en una comprensión incompleta de la realidad. Se negocian salarios, se fijan precios, se toman decisiones de inversión sin considerar plenamente el valor real detrás de los números. Esta ilusión no solo afecta a individuos, sino a sistemas enteros. En momentos de expansión económica, cuando los precios y los salarios aumentan simultáneamente, puede surgir una sensación generalizada de prosperidad. Las cifras crecen, los indicadores parecen positivos y la percepción colectiva se inclina hacia el optimismo. Sin embargo, si ese crecimiento nominal no está acompañado de un aumento real en la producción o en la capacidad de generar valor, la prosperidad es ilusoria. Es un espejismo sostenido por números que no reflejan la realidad subyacente. En una experiencia concreta, un emprendedor observó cómo sus ingresos aumentaban año tras año. Sus facturaciones crecían, sus cifras impresionaban y todo indicaba que su negocio estaba en expansión. Pero al analizar con mayor profundidad, descubrió que sus costos crecían al mismo ritmo, que su margen real se mantenía estancado y que su capacidad de generar beneficios efectivos no había mejorado. Había estado celebrando números, no resultados. La ilusión monetaria había distorsionado su percepción. Este fenómeno se vuelve aún más complejo cuando se combina con las emociones. El dinero no es solo un instrumento económico, es también un símbolo cargado de significado psicológico. Representa seguridad, estatus, poder, libertad. Por eso, cualquier cambio en las cifras activa respuestas emocionales intensas. Un aumento genera euforia, una disminución genera ansiedad, independientemente de lo que esos cambios signifiquen en términos reales. En otra situación,
alguien experimentó una pérdida en el valor nominal de sus inversiones. Las cifras bajaron, el saldo disminuyó y con ello apareció una sensación de fracaso. Sin embargo, al analizar el contexto, se dio cuenta de que los precios generales también habían disminuido, que su poder adquisitivo no se había reducido de manera significativa. La pérdida era más aparente que real, pero la reacción emocional había sido inmediata, porque estaba basada en la cifra, no en la realidad. Aprender a ver más allá de esta ilusión requiere un cambio profundo en la forma de percibir. No basta con entender el concepto de manera intelectual. Es necesario entrenar la mente para interpretar los números en su contexto. Esto implica desarrollar una sensibilidad hacia el valor real, hacia lo que los números representan en términos de experiencia, de capacidad, de posibilidades. Irving Fisher insistía en que una economía sana depende de la capacidad de sus participantes para distinguir entre lo nominal y lo real. Cuando esta distinción se pierde, las decisiones se vuelven erráticas, las expectativas se distorsionan y los sistemas se vuelven inestables. La ilusión monetaria no es solo un problema teórico, tiene consecuencias prácticas que afectan la vida cotidiana. En un momento de lucidez, alguien comenzó a cuestionar sus propias reacciones frente al dinero. Observó cómo su estado emocional cambiaba en función de números que, en muchos casos, no reflejaban cambios reales en su vida. Se dio cuenta de que había estado interpretando símbolos como si fueran realidades, reaccionando a cifras sin considerar su significado profundo. Esta toma de conciencia marcó el inicio de un proceso de transformación. Poco a poco, comenzó a analizar sus decisiones desde una perspectiva diferente. En lugar de centrarse únicamente en los números, empezó a preguntarse qué representaban realmente. ¿Qué podía hacer con ese dinero? ¿Qué tipo de experiencias podía generar? ¿Cómo se relacionaba con su calidad de vida? Este cambio de enfoque le permitió tomar decisiones más alineadas con la realidad, menos influenciadas por la ilusión. La fiebre monetaria, como su nombre lo sugiere, tiene un componente casi patológico. Es una especie de obsesión colectiva por los números, una tendencia a medir el valor exclusivamente en términos cuantitativos. En este estado las cifras se convierten en un fin en sí mismas, desconectadas de su función original. Se acumulan números sin preguntarse qué significan. Se persiguen incrementos sin considerar su impacto real. En la vida moderna, esta fiebre se manifiesta en múltiples formas. Desde la obsesión por los salarios hasta la atención constante a los mercados financieros, pasando por la comparación permanente con otros. Los números se convierten en una referencia constante, en un indicador de éxito, en una medida de valor personal. Pero esta referencia es engañosa, porque no captura la complejidad de la experiencia humana. Romper este velo implica desarrollar una nueva forma de ver. No se trata de ignorar los números, sino de colocarlos en su lugar adecuado. Son herramientas, no verdades absolutas. Son representaciones, no realidades. Y como toda representación, deben ser interpretadas con cuidado, con contexto, con comprensión. En última instancia, la verdadera riqueza no se encuentra en las cifras, sino en lo que esas cifras permiten vivir. El dinero es un medio para acceder a experiencias, a posibilidades, a formas de vida. Cuando se pierde de vista esta relación, se cae en la ilusión. Se persiguen números vacíos, se acumulan símbolos sin contenido, se vive en una realidad distorsionada. Comprender el velo de la fiebre monetaria es recuperar la capacidad de ver con claridad. Es reconocer que el valor no está en el número, sino en la relación entre ese número y la vida. Es entender que la realidad económica no se mide solo en cifras,
sino en experiencias. Y en esa comprensión se encuentra una forma de libertad, una manera de relacionarse con el dinero que no está dominada por la ilusión, sino guiada por la conciencia. Capítulo 6. La arquitectura del destino incierto. Frente al misterio del tiempo, el ser humano ha intentado siempre construir herramientas que le permitan anticipar, controlar y, en la medida de lo posible, dominar aquello que aún no existe. Sin embargo, por más sofisticados que sean los modelos, por más complejas que sean las fórmulas, el futuro permanece como un territorio indomable, una extensión desconocida donde la certeza se disuelve y solo queda la proyección. Irving Fisher comprendió que toda evaluación del futuro no es en esencia un cálculo puro, sino un acto de fe disfrazado de racionalidad. Cada decisión que involucra el tiempo contiene esta paradoja. Cuando alguien invierte, cuando ahorra, cuando decide postergar una recompensa, está tomando una posición frente a lo desconocido. Está afirmando, de manera implícita, que el futuro será de cierta forma, que ciertas condiciones se mantendrán, que ciertos resultados serán posibles. Pero esa afirmación no puede ser garantizada. No existe fórmula que elimine completamente la incertidumbre. Lo que existe es una mezcla de información, intuición, experiencia y, sobre todo, creencia. En una escena aparentemente racional, un individuo analiza una oportunidad de inversión, observa datos, revisa tendencias, estudia probabilidades. Todo parece indicar que la decisión está fundamentada en elementos objetivos. Sin embargo, en el momento final hay un salto invisible, una decisión que no puede ser completamente justificada por los datos. Es una inclinación, una sensación de que ese camino es el correcto. Ese momento revela la verdadera naturaleza del proceso. Más allá del análisis, hay una apuesta. Esta apuesta no es solo económica, es existencial. Porque al proyectar el futuro, el individuo también proyecta su propia identidad dentro de ese futuro. Decide no solo qué espera que ocurra, sino quién cree que será cuando ese momento llegue. Y en ese acto, sus esperanzas y sus miedos se entrelazan, moldeando la percepción del valor. Irving Fisher señaló que el valor de cualquier activo está determinado por los ingresos futuros que se espera que genere. Pero esa expectativa no es una realidad objetiva, es una construcción mental. Está influenciada por el estado emocional, por la confianza, por la percepción del entorno. En momentos de optimismo, las expectativas se expanden, el futuro se percibe como prometedor y el valor aumenta. En momentos de incertidumbre o miedo, las expectativas se contraen, el futuro se percibe como amenazante y el valor disminuye. Este fenómeno se puede observar en múltiples niveles. En los mercados, donde los precios fluctúan no solo en función de hechos concretos, sino de percepciones colectivas. En las decisiones personales, donde alguien puede rechazar una oportunidad no porque sea objetivamente mala, sino porque no confía en su capacidad para aprovecharla. En cada caso, la evaluación del futuro está mediada por una interpretación subjetiva. En una experiencia reveladora, alguien se enfrentó a una elección que podía cambiar el curso de su vida. Tenía la posibilidad de iniciar un proyecto que implicaba riesgo, incertidumbre y la necesidad de abandonar una zona de confort. Los datos eran ambiguos, las probabilidades no estaban claras. Desde una perspectiva externa, la decisión podía parecer arriesgada, pero en su interior había una visión, una intuición persistente que le indicaba que ese camino tenía sentido. Durante días, intentó racionalizar la decisión, buscar garantías, construir certezas, pero ninguna de esas estrategias logró eliminar la duda.
Finalmente, comprendió que no se trataba de encontrar una respuesta perfecta, sino de asumir la naturaleza de la decisión. Era un acto de fe. No una fe ciega, sino una confianza basada en su percepción del mundo, en su lectura de las posibilidades, en su disposición a enfrentar lo desconocido. Al tomar la decisión, algo cambió, no en el entorno, sino en su relación con el tiempo. Dejó de buscar control absoluto y comenzó a aceptar la incertidumbre como parte del proceso. Entendió que no podía predecir cada variable, pero sí podía posicionarse de una manera que le permitiera adaptarse, aprender, evolucionar. La arquitectura del destino incierto no se construye eliminando la incertidumbre, sino integrándola. Es una estructura flexible, dinámica, que se adapta a las condiciones cambiantes. Intentar construir una vida basada en certezas absolutas es ignorar la naturaleza misma del tiempo. El futuro no es un espacio fijo que espera ser descubierto. Es un campo de posibilidades que se actualiza en función de decisiones, de acciones, de percepciones. En este contexto, el papel de la imaginación se vuelve fundamental, porque es a través de la imaginación que se proyectan escenarios, que se anticipan resultados, que se construyen expectativas. Pero la imaginación no es neutral, está influenciada por experiencias pasadas, por creencias, por emociones. Puede generar visiones expansivas o limitantes, dependiendo de su orientación. Irving Fisher entendió que esta dimensión psicológica es inseparable de la economía. No se puede analizar el valor sin considerar cómo los individuos perciben el futuro. No se puede comprender el interés sin entender la relación entre esperanza y miedo. Cada decisión económica es, en última instancia, una manifestación de cómo se interpreta el tiempo. En una historia que ilustra esta dinámica, dos personas recibieron la misma oportunidad en condiciones similares. Una de ellas vio en esa oportunidad una posibilidad de crecimiento, un camino hacia algo mayor. La otra percibió riesgo, inestabilidad, la posibilidad de fracaso. A pesar de que la realidad objetiva era la misma, sus decisiones fueron completamente diferentes. Y esas decisiones, a su vez, moldearon sus trayectorias futuras. Esto revela una verdad profunda. No solo reaccionamos al futuro, lo co-creamos a través de nuestras percepciones. La manera en que interpretamos las posibilidades influye en las decisiones que tomamos, y esas decisiones afectan los resultados que obtenemos. En ese sentido, la arquitectura del destino no es algo externo, es una construcción interna que se proyecta hacia el mundo. Aceptar esto implica asumir una responsabilidad. Ya no se puede atribuir completamente el resultado a factores externos. Es necesario reconocer el papel que juegan las propias creencias, las propias expectativas, la propia relación con la incertidumbre. Esto no significa negar la existencia de factores fuera de control, sino integrar la idea de que la percepción es una variable activa en el proceso. En la práctica, esto se traduce en una forma diferente de tomar decisiones. En lugar de buscar garantías absolutas, se busca coherencia interna. En lugar de eliminar el riesgo, se evalúa la capacidad de gestionarlo. En lugar de depender exclusivamente de datos, se integra la intuición como una fuente de información complementaria. La incertidumbre, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un espacio de creación, porque es precisamente en lo desconocido donde surgen las posibilidades más significativas. Si todo estuviera determinado, no habría espacio para la transformación, para la innovación, para el cambio. El riesgo es el precio de la libertad, y la incertidumbre es el terreno donde esa libertad se ejerce. Al final,
La pregunta no es si el futuro puede ser conocido con certeza, sino cómo se elige relacionarse con su incertidumbre. Desde el miedo que paraliza o desde la confianza que permite avanzar. Desde la necesidad de control o desde la capacidad de adaptación. En ese punto, la economía se transforma en una práctica existencial. Cada inversión, cada decisión, cada elección se convierte en una expresión de cómo se percibe el mundo y el lugar que se ocupa en él. Y en esa expresión se revela una verdad esencial. No estamos simplemente reaccionando al futuro, estamos participando activamente en su construcción. Capítulo 7. La capitalización de la fuerza vital. Mucho antes de que los números, los activos financieros o las estructuras económicas entren en juego, existe un capital primario, silencioso y constantemente activo que sostiene toda posibilidad de creación de valor, la propia vida, el cuerpo, la mente, la energía, la atención y la capacidad de percibir y actuar constituyen la base sobre la cual se construye cualquier forma de riqueza. Sin este fundamento, todo lo demás pierde sentido. Irving Fisher insinuó esta verdad al ampliar la noción de capital más allá de lo material, invitando a comprender que el ser humano no es solo un agente económico, sino también una fuente de producción en sí mismo. Esta idea redefine completamente la jerarquía de los valores, porque sitúa el foco en aquello que, aunque siempre presente, rara vez es reconocido como el activo más importante. La mayoría de las personas dedica una gran parte de su vida a construir, proteger y aumentar su capital externo, pero pocas veces se detiene a evaluar el estado de su capital interno. Se invierte tiempo, esfuerzo y energía en adquirir recursos, pero no siempre se invierte con la misma intención en mantener la fuente que permite generar esos recursos. En una escena cotidiana, alguien comienza su día con una lista de tareas, objetivos y responsabilidades. Su atención está orientada hacia lo que debe hacer, hacia lo que debe producir, hacia lo que debe lograr. Sin embargo, en ese enfoque, rara vez se pregunta desde qué estado interno está actuando. ¿Tiene energía suficiente? ¿Está su mente clara? ¿Su cuerpo responde con vitalidad o con fatiga? Estas preguntas, aunque fundamentales, suelen quedar relegadas a un segundo plano. Con el paso del tiempo, esta desconexión genera un desgaste acumulativo. La energía se consume sin ser renovada, la atención se dispersa, el cuerpo se resiente, la mente pierde claridad. Aún así, la actividad continúa, impulsada por la inercia, por la necesidad, por la presión externa. Y en ese proceso, el capital más importante comienza a deteriorarse. Irving Fisher entendía que el valor no puede separarse de su fuente. Si todo ingreso depende de la capacidad de generar, entonces esa capacidad debe ser protegida y cultivada. Aplicado al ser humano, esto implica reconocer que el bienestar no es un resultado secundario, sino una condición necesaria para cualquier forma de productividad sostenible. En una experiencia reveladora, alguien que había alcanzado un alto nivel de éxito profesional comenzó a experimentar una sensación creciente de agotamiento. A pesar de sus logros, su energía disminuía, su motivación se debilitaba y su claridad mental se volvía intermitente. Intentó compensar esta situación aumentando sus esfuerzos, trabajando más, presionándose más. Pero el resultado fue contrario. Cuanto más exigía a su sistema, más evidente se hacía su deterioro. Fue en ese momento cuando surgió una comprensión diferente. En lugar de ver su cuerpo y su mente como herramientas que debían ser explotadas, comenzó a considerarlos como activos que necesitaban ser gestionados, no como recursos infinitos, sino como sistemas vivos que requieren equilibrio, cuidado y atención.
Este cambio de perspectiva marcó el inicio de un proceso de reconstrucción. Introdujo momentos de descanso, ajustó su alimentación, incorporó movimiento consciente, redujo la exposición a estímulos innecesarios. Pero más allá de las acciones específicas, lo que realmente transformó su experiencia fue la intención detrás de ellas. Ya no se trataba de optimizar su rendimiento a corto plazo, sino de fortalecer su capacidad a largo plazo. La capitalización de la fuerza vital implica precisamente esto: invertir en uno mismo de manera consciente y sostenida, no como un acto ocasional, sino como una práctica constante. Es reconocer que cada elección, por pequeña que parezca, tiene un impacto en el estado del sistema. Dormir lo suficiente, alimentarse de manera adecuada, cuidar el entorno, gestionar la atención, todo ello forma parte de una estrategia más amplia orientada a preservar y aumentar el capital interno. En una sociedad orientada hacia la productividad inmediata, este enfoque puede parecer contraintuitivo. Se valora la acción constante, la disponibilidad permanente, la capacidad de hacer más en menos tiempo. Pero este modelo, llevado al extremo, conduce inevitablemente al agotamiento, porque ignora los límites del sistema, trata la energía como si fuera un recurso ilimitado. Irving Fisher habría señalado que esta forma de actuar equivale a consumir el capital en lugar de vivir de su rendimiento. Es una confusión similar a la descrita en otras dimensiones económicas, pero aplicada al ámbito personal. Se busca maximizar el output sin considerar el estado de la fuente. En otra historia, alguien decidió cambiar radicalmente su enfoque. En lugar de medir su valor en función de su productividad, comenzó a observar la calidad de su estado interno. Se preguntaba cada día cómo se sentía, cómo respondía su cuerpo, cómo fluía su mente. A partir de esa observación, ajustaba sus acciones. Si notaba fatiga, reducía la intensidad. Si percibía claridad, aprovechaba ese momento para tareas más complejas. Este enfoque, lejos de disminuir su rendimiento, lo aumentó, porque le permitió actuar desde estados óptimos en lugar de forzar su sistema en condiciones desfavorables. La calidad de su trabajo mejoró, su creatividad se expandió, su capacidad de concentración se profundizó. Había aprendido a trabajar con su sistema, no contra él. La fuerza vital no es un concepto abstracto, es una realidad tangible que se manifiesta en cada acción, en cada pensamiento, en cada emoción. Es la energía que permite moverse, crear, percibir, decidir. Y como cualquier forma de capital, puede ser gestionada de manera consciente o inconsciente. Puede ser cultivada o deteriorada. La mente en particular juega un papel central en este proceso, no solo como herramienta de análisis, sino como generadora de estados internos. Los pensamientos, las creencias, las interpretaciones influyen directamente en la calidad de la experiencia. Una mente saturada, fragmentada o negativa consume energía, reduce la claridad y limita la capacidad de acción. Por el contrario, una mente enfocada, equilibrada y consciente amplifica la energía disponible y mejora la eficiencia del sistema. En un momento de introspección, alguien se dio cuenta de que gran parte de su agotamiento no provenía de sus actividades, sino de sus pensamientos. Preocupaciones constantes, diálogos internos repetitivos, anticipaciones negativas, todo ello generaba un desgaste invisible pero significativo. Al comenzar a observar estos patrones, pudo introducir cambios, no eliminándolos completamente, sino reduciendo su impacto. Irving Fisher, aunque centrado en la economía, abrió la puerta a esta comprensión al vincular el valor con la experiencia. Si el objetivo final es generar bienestar,
entonces el estado interno se convierte en el criterio principal. No basta con producir, es necesario que esa producción esté alineada con una experiencia de calidad. La capitalización de la fuerza vital también implica reconocer que no todas las inversiones tienen el mismo retorno. Algunas actividades, aunque demandantes, generan una sensación de expansión, de crecimiento, de sentido. Otras, en cambio, consumen energía sin aportar valor real. Aprender a distinguir entre ambas es una habilidad fundamental. En una situación concreta, alguien decidió eliminar ciertas actividades de su rutina que, aunque parecían necesarias, no contribuían a su bienestar ni a sus objetivos. Este simple ajuste liberó una cantidad significativa de energía que pudo ser redirigida hacia actividades más alineadas. El resultado no fue solo una mejora en su productividad, sino una mayor sensación de coherencia interna. En última instancia, considerar la propia existencia como un capital implica asumir una responsabilidad profunda. Ya no se trata solo de gestionar recursos externos, sino de cuidar el sistema que hace posible cualquier forma de creación. Es un cambio de paradigma que sitúa el bienestar en el centro, no como un lujo, sino como una condición esencial. Porque al final, todo lo que se construye, todo lo que se logra, todo lo que se experimenta, pasa a través de este sistema. Y si ese sistema está deteriorado, limitado o agotado, el valor de cualquier logro se reduce. Pero cuando está cuidado, equilibrado y fortalecido, se convierte en una fuente inagotable de posibilidades. En ese punto, la riqueza deja de ser algo externo y se convierte en una cualidad interna que se expresa en el mundo. Y en esa expresión se revela una verdad simple pero poderosa. La inversión más importante que se puede hacer no es en lo que se posee, sino en lo que se es. Capítulo 8. El equilibrio del soberano inmóvil. Entre el impulso de acumular y el deseo de disfrutar se despliega una tensión silenciosa que define gran parte de la experiencia humana. No se trata simplemente de una elección económica, sino de una postura frente a la vida misma. En ese espacio intermedio donde el ahorro y el consumo se encuentran, emerge la figura del soberano inmóvil. Aquel que no es arrastrado ni por la ansiedad de poseer ni por la urgencia de gastar, sino que permanece en un estado de dominio interior que le permite decidir con claridad. Irving Fisher comprendió que esta tensión no puede resolverse mediante reglas rígidas, sino a través de un equilibrio dinámico que depende de la relación que cada individuo mantiene con el tiempo, el deseo y la satisfacción. Desde una edad temprana, el ser humano aprende a moverse entre estas dos fuerzas. Por un lado, se le enseña el valor de la prudencia, la importancia de guardar, de prever el futuro, de construir una base sólida. Por otro, se le presenta la promesa del placer inmediato, la recompensa tangible, la satisfacción que se puede experimentar aquí y ahora. Ambas dimensiones son reales, ambas tienen su lugar, pero cuando una domina completamente a la otra, surge el desequilibrio. En una escena cotidiana, alguien recibe un ingreso inesperado. Inmediatamente, se activa una serie de pensamientos. Una parte de su mente sugiere ahorrar, invertir, asegurar el futuro. Otra parte propone disfrutar, recompensarse, experimentar algo que ha estado postergando. Este diálogo interno no es trivial, es una manifestación de una tensión profunda que atraviesa toda la existencia. Cuando la inclinación hacia el ahorro se vuelve excesiva, la vida puede transformarse en una espera constante. Todo se orienta hacia un futuro que nunca llega plenamente. Se acumulan recursos,
se posponen experiencias, se sacrifica el presente en nombre de una seguridad que siempre parece insuficiente. En este estado, la riqueza crece, pero la experiencia de vivir se empobrece. La acumulación se convierte en un fin en sí mismo, desconectado de su propósito original. Por otro lado, cuando el consumo domina, el presente se convierte en el único horizonte. Se busca maximizar la satisfacción inmediata sin considerar las consecuencias a largo plazo. Los recursos se disipan, la estabilidad se debilita y el futuro se percibe como una amenaza en lugar de una oportunidad. En este caso, la vida se intensifica en el corto plazo, pero pierde profundidad y continuidad. Irving Fisher habría descrito esta dualidad como una cuestión de preferencia temporal, pero su implicación va más allá de lo económico. Se trata de la relación que el individuo establece con su propia existencia en el tiempo. ¿Está dispuesto a esperar? ¿Es capaz de disfrutar sin culpa? ¿Puede encontrar un punto de equilibrio donde ambas dimensiones coexistan sin anularse? En una experiencia significativa, alguien que había pasado años priorizando el ahorro comenzó a cuestionar su enfoque. Había construido una base sólida, tenía estabilidad, pero sentía que algo faltaba. Sus días eran previsibles, su vida estaba estructurada, pero la sensación de plenitud era esquiva. Decidió entonces introducir pequeños espacios de disfrute consciente, sin abandonar su disciplina, pero permitiéndose experimentar el presente de manera más plena. Este ajuste, aunque aparentemente simple, tuvo un impacto profundo. No solo mejoró su bienestar inmediato, sino que también transformó su relación con el ahorro. Ya no era un sacrificio, sino una elección equilibrada. El futuro dejó de ser una carga y se convirtió en una extensión natural de un presente bien vivido. En contraste, otra persona que había vivido centrada en el consumo enfrentó las consecuencias de su enfoque. La falta de previsión generó inestabilidad, estrés y una sensación constante de urgencia. Al darse cuenta de esta dinámica, comenzó a introducir hábitos de ahorro, no como una imposición externa, sino como una forma de recuperar el control sobre su vida. Este proceso no fue inmediato, pero gradualmente le permitió construir una base que le ofrecía tranquilidad. Estas historias reflejan una verdad esencial. El equilibrio no es un punto fijo, sino un proceso continuo de ajuste. No existe una fórmula universal que determine cuánto se debe ahorrar o cuánto se debe gastar. Lo que existe es una capacidad de observación, una sensibilidad hacia el propio estado, una disposición a corregir el rumbo cuando se detecta un desequilibrio. El soberano inmóvil no es aquel que permanece estático en sus decisiones, sino aquel que no es dominado por sus impulsos. Puede ahorrar sin caer en la avaricia, puede gastar sin caer en la imprudencia. Su poder no radica en la acumulación ni en el consumo, sino en la libertad de elegir sin estar condicionado por el miedo o el deseo excesivo. Esta libertad requiere una forma de disciplina que no es rígida, sino consciente. Implica observar los propios patrones, reconocer las tendencias, identificar los momentos en los que se actúa desde la reacción en lugar de la intención. Es un proceso de autoconocimiento que se desarrolla con el tiempo y la experiencia. Irving Fisher entendía que la economía, en su nivel más profundo, es una extensión de la psicología humana. No se puede separar el comportamiento financiero de las emociones, de las creencias, de las percepciones. Cada decisión refleja una historia interna, una relación con el pasado y una proyección hacia el futuro. En una reflexión más profunda, alguien se dio cuenta de que su tendencia a ahorrar en exceso estaba vinculada a una sensación de inseguridad. No se trataba solo de prudencia, sino de un intento de controlar un entorno percibido como incierto.
Al reconocer esto, pudo comenzar a trabajar no solo en sus hábitos financieros, sino en la raíz emocional de su comportamiento. De manera similar, otra persona descubrió que su impulso de consumir estaba relacionado con una búsqueda de validación, con la necesidad de llenar un vacío interno. Al tomar conciencia de esta dinámica, pudo empezar a separar el deseo real de la reacción emocional, introduciendo una mayor claridad en sus decisiones. El equilibrio del soberano inmóvil se construye precisamente en este nivel. No es una cuestión de números, sino de conciencia. Es la capacidad de ver más allá de la superficie, de entender las motivaciones internas, de actuar desde un lugar de claridad en lugar de impulso. En la práctica, esto se traduce en una relación más saludable con el dinero y con el tiempo. El ahorro se convierte en una herramienta, no en una obsesión. El consumo se transforma en una elección consciente, no en una reacción automática. La vida deja de oscilar entre extremos y comienza a fluir en un punto de equilibrio dinámico. Este punto de equilibrio no es estático porque las circunstancias cambian, las necesidades evolucionan, las prioridades se transforman, las oportunidades aparecen y desaparecen. El soberano inmóvil no busca congelar la realidad, sino adaptarse a ella sin perder su centro. En un momento de claridad, alguien expresó esta idea de manera simple. No se trata de tener más o de gastar más, sino de estar en paz con las decisiones que se toman. Esta paz no proviene de la cantidad, sino de la coherencia. Cuando las acciones están alineadas con los valores, cuando el presente y el futuro se integran en una misma visión, surge una sensación de estabilidad que no depende de factores externos. Al final, la verdadera riqueza no se mide únicamente en términos de acumulación ni de consumo, sino en la capacidad de vivir de manera equilibrada. Y en ese equilibrio se revela una forma de soberanía que no depende de lo que se posee, sino de la relación que se tiene con ello. En ese estado, el individuo deja de ser un sujeto pasivo de sus impulsos y se convierte en el arquitecto consciente de su experiencia. Y en esa arquitectura encuentra no solo estabilidad, sino también una forma de libertad que trasciende las fluctuaciones externas y se ancla en una comprensión profunda de sí mismo y del tiempo que habita. Al final de este recorrido emerge una pregunta directa que no admite evasivas. ¿Estás construyendo un mausoleo de cifras o estás cultivando un jardín de experiencias? Durante mucho tiempo, la ilusión del capital ha llevado a confundir acumulación con plenitud, seguridad con vida, proyección con realidad. Sin embargo, como insinuaba Irving Fisher, el valor no reside en lo que se posee, sino en lo que se vive. El presente no es un simple punto de paso entre el pasado y el futuro, es el único espacio donde la promesa se transforma en experiencia. Ser el arquitecto del presente implica asumir una responsabilidad radical, la de decidir cómo se utiliza la propia vida, aquí y ahora. No se trata de rechazar el futuro ni de ignorar la importancia del capital, sino de devolverle su lugar correcto. El capital es una herramienta, una proyección, una posibilidad. Pero la vida ocurre en el instante presente, en cada elección, en cada sensación, en cada momento de conciencia. Cuando esta comprensión se integra, la relación con el tiempo cambia profundamente. El futuro deja de ser una obsesión y se convierte en una extensión natural del presente. El pasado deja de ser un peso y se transforma en una referencia. Y en ese equilibrio, surge una forma de libertad que no depende de circunstancias externas, sino de la claridad interna. Nunca olvides, el capital es una promesa, solo el presente es una recompensa. Cultiva tu fuente, y el mundo seguirá. Este principio resume la esencia de todo el camino recorrido. No se trata de acumular sin fin,
ni de consumir sin medida, sino de vivir con conciencia, de cuidar la fuente de toda experiencia, de construir una vida que no solo tenga valor, sino que también se sienta valiosa. Gracias por haber seguido este resumen en Libros Raros.